Tengan un buen día. Mi nombre es Reina Verónica Hernández Asensio. Ahora hemos tenido la oportunidad de desarrollar el tema de hemorragia digestiva superior. Los integrantes del grupo. Estos son los objetivos que desarrollaremos a lo largo de la presentación. Y como introducción tenemos que esta enfermedad es un problema bastante frecuente en todo el mundo. Se caracteriza pues por su principal manifestación clínica, que es el sangrado abundante de las distintas estructuras altas del sistema digestivo. Esta enfermedad tiene un pronóstico de ser leve hasta llegar a ser mortal debido a sus complicaciones a causa del diagnóstico tardío, porque en ocasiones no se logra determinar la causa de la hemorragia, lo que ocasiona muchas veces una falta del seguimiento terapéutico adecuado. Entonces, en este trabajo vamos a desglosarlo explicando desde su etiología, el mecanismo de cómo se desarrolla esta enfermedad o más bien su fisiopatología, hasta el manejo general y tratamiento de la hemorragia digestiva superior. En cuanto a la definición de esta patología, iniciaré con un concepto generalizado diciendo que hemorragia digestiva va a ser la pérdida de sangre intraluminal, mejor dicho, que se da dentro o en la luz de las estructuras u órganos digestivos. Esto desde la orofaringe hasta el ano. Ahora bien, específicamente tenemos que hemorragia digestiva alta o superior va a ser una situación clínica que se presenta cuando existe una estructura sangrante que tiene como lugar ya sea el esófago, estómago o la primera porción del duodeno, en los cuales los límites anatómicos son el esfínter esofágico superior y el ligamento de Treitz inferiormente. Y este sangrado puede proceder de estructuras adyacentes que vierten el contenido hemorrágico en el tubo gastrointestinal, como cuando la causa del sangrado es por varices que ocurre en el seno de la hipertensión portal. Por lo tanto, estructuras adyacentes como los conductos naturales, por ejemplo, el arco iliopancreático o conductos patológicos como las fístulas, ya sean estas espontáneas, traumáticas o quirúrgicas, o, o ser pues también directamente originados en el tracto digestivo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la hemorragia digestiva es un problema clínico frecuente en todo el mundo y se sigue asociando a una morbimortalidad bastante significativa. Según informes sustentados en una base de datos estadounidense, existe una tasa anual de hospitalizaciones por hemorragias digestivas altas que varía entre los 30 y 100 pacientes por cada 100,000 habitantes. Mejor dicho, se produce cada año unos 400,000 ingresos hospitalarios por hemorragias digestivas altas. Y podemos decir que estas solo son agudas, no debidas a varices esofágicas. Hay que decir también que la hemorragia digestiva alta son más frecuentes que las hemorragias digestivas bajas, en, en donde solo en Estados Unidos mantiene tasas de mortalidad del 3.5 hasta el 7% a causa de esta patología, teniéndose una mortalidad global a nivel mundial estimada entre el 3 al 14% en los últimos 10 años. Y estos datos aumentan a mayor edad, ya que se presenta mayoritariamente en personas del sexo masculino con una edad de entre 60 años. También aquellos pacientes con otras comorbilidades, otras causas que aumentan la morbimortalidad de las hemorragias digestivas en general son el requerimiento de transfusiones mayor a 5 unidades de glóbulos rojos, la inestabilidad hemodinámica, el sangrado recurrente,
Otros factores que aumentan la morbimortalidad son los signos endoscópicos de hemorragia recientes sin tratar, melenas o hematemesis, varices esofágicas y aspirado nasogástrico hemorrágico. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ortiz y voy a hablarles acerca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes, pues uno de ellos es la edad avanzada. Decimos que esto alcanza aproximadamente el 30% de los casos. La tercera edad, pues, tiene una alta mortalidad de desarrollar, pues, hemorragia digestiva alta. También tenemos las comorbilidades desarrolladas de forma crónica, es decir, principalmente pacientes que tengan cirrosis, que tienen una aproximación de 1 de cada 3 casos con una hemorragia de tipo varicial. Y esto más que todo se va a dar en un paciente cuando éste haya desarrollado una descompensación. Este paciente puede mostrar una pigmentación de tono amarillo en su piel, en las mucosas, que es con un diagnóstico de ictericia. También podemos mencionar alteraciones patológicas como el alcoholismo crónico, la hepatopatía crónica, el desarrollo de enfermedades ulcerosas de la mucosa gástrica y duodenales. Luego tenemos los hábitos tóxicos del paciente. Hay dos factores muy importantes en el cual uno de ellos es el tabaco. Este básicamente tiene un efecto nocivo, como todos sabemos, especialmente en el desarrollo de las enfermedades ulcerosas, puesto que esta aumenta de forma exagerada la producción del ácido basal a causa de los niveles elevados de los metabolitos, como el de la nicotina. Vean. El alcohol decimos que se encarga de dar una lesión grave de la mucosa gástrica a causa de su principio activo también, que en este caso es el etanol, el cual incrementa la formación de iones de hidrógeno y se asocia principalmente con el desarrollo de lesiones y de cuadros clínicos de forma aguda, ¿verdad? La infección por el Helicobacter pylori, básicamente esta es una infección que se da más que todo, que está presente básicamente en la mayoría de edades de adultos mayores, pero genera como frecuencia una serie, como todos sabemos, una alteración en sí de tipo inflamatorio, donde hay múltiples sustancias como citoquinas, radicales libres, o incluso inmunoglobulinas que están propensas todavía más a dañar lo que es el sistema digestivo. Luego tenemos los AINES. Los AINES básicamente constituyen uno de los fármacos de venta libre que es consumible por el paciente y que puede dar por el exceso de uso alteraciones de la mucosa gástrica. Recordemos que en sí los AINES se encargan de dañar y de dañar la protección de la mucosa gástrica, especialmente de los hilos estomacales. Luego vamos a hablar acerca de la etiología tumoral, inflamatoria, miscelánea y vascular. Tenemos en la etiología tumoral el cistoadenoma. Tenemos como ejemplo el tumor quístico mucinoso, y decimos que básicamente constituye el 10% de los quistes pancreáticos y el 1% de las neoplasias pancreáticas. La mayoría de estos tumores son multilobulados y los quistes están ocupados por mucina y revestidos por un epitelio cilíndrico mucosecretor. La presencia de excreciones papilares sólidas que protruyen el interior del tumor es un signo de malignidad. Son masas predominantemente avasculares, como podemos ver en la imagen, con escasas áreas de neovascularización. Y básicamente, ese tumor afecta más que todas las mujeres de 50 años en adelante, y la mayoría de esos tumores suelen ser asintomáticos o se suelen manifestar por síntomas inespecíficos como una distensión abdominal, un dolor abdominal, una pérdida de peso, náuseas y vómitos. También decimos que estos se pueden ver en otros mecanismos de sangrado digestivo, como una erosión de mucosa, una gastritis asociada y por invasión también directa de los vasos de la pared gástrica. Luego tenemos la etiología inflamatoria, que esta se divide en dos importantes enfermedades, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa
Esta se caracteriza por la inflamación y ulceración de la pared interior del colon. Esta es una enfermedad crónica, pero sin embargo se pueden mantener en remisión por largos periodos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta enfermedad puede estar en periodos de actividad e inactividad. Y normalmente esos pacientes deben ser tratados oportunamente y agresivamente con el fin de evitar las complicaciones y reducir la necesidad de una colectomía. Esta suele darse antes de los 40 años y los síntomas típicos incluyen diarrea y algunas veces pueden presentar sangre en las heces y con frecuencia pues el dolor abdominal. La enfermedad de Crohn, decimos que en estudios individuales describen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad por algunas mutaciones genéticas como el NOD2 y el CAR15. Esta es una forma de presentación más característica de la enfermedad. Y puede ocasionar síntomas como el dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Aparece solo en el 25%, estos síntomas aparecen solo en el 25% de los pacientes y básicamente el dolor suele localizarse en la fosa ilíaca derecha o región periumbilical. También puede presentarse además en pacientes con dolores de epigastralgia o dispepsia en caso de que exista una afectación del tracto digestivo superior. Algunas complicaciones de esta enfermedad suelen ser extraintestinales. Como consecuencia tenemos la piel es una de las zonas afectadas, las articulaciones, el ojo y el hígado. Y dentro de otras complicaciones locales que puede presentar estas son que el paciente puede presentar fístulas y abscesos o que pueden convertirse en estenosantes y presentar una obstrucción, ¿verdad? Luego tenemos la etiología miscelánea. La etiología miscelánea tenemos como ejemplo lo que es la fístula aortoentérica. Esta fístula decimos que es una comunicación anormal entre la aorta y el tracto digestivo. La mayoría de los pacientes presentan dolor abdominal, sangrado gastrointestinal y masa pulsátil en el abdomen. Básicamente tiene una afección duodenal que ocurre por su posición cercana a la pared anterior de la aorta y la localización que sería en la tercera porción entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Entonces, en sí, la patogenia de esta etiología pues sigue sin comprenderse del todo, pero se ha propuesto varias teorías. Una de ellas sería la fístula que se facilita por la falta de tejido retroperitoneal interpuesto entre el material protésico y el intestino adyacente, lo que conlleva en sí a una erosión. Y también se cree que una de las siguientes afectaciones o teorías puede ser una infección indolente del injerto que puede promover adherencias inflamatorias, destrucción y fistulización del tracto digestivo. Y aquí podemos observar dos imágenes donde mostramos, bueno, al lado izquierdo podemos ver una reconstrucción 3D que muestra la presencia de un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal. Ahí podemos verlo en la flechita y en la fístula aortoentérica que está señalada con el asterisco. Luego, a su lado derecho podemos ver una fístula aortoduodenal, que es un diagnóstico confirmado por la parotomía, y donde podemos observar el abundante tejido desvitalizado intestinal y el periaórtico. Tenemos la etiología vascular. La etiología vascular tenemos como ejemplo las úlceras de Die-la-Foy. Esta es una patogenia desconocida también. Se trata de una anomalía vascular localizada que está generalmente en el estómago proximal, aunque se ha descrito que también en el esófago, duodeno, yeyuno, colon y recto. Básicamente se presenta más que todo en los hombres con una edad aproximadamente de 60 años. Y sí, también tiene comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, ya sea enfermedad coronaria de falla cardíaca, valvulopatías, hipertensión arterial, diabetes y también una enfermedad renal crónica. Clínicamente, se caracteriza por cuadros repetitivos o intermitentes de dolor abdominal como hematemesis,
melenas o sangrado profusos e indoloros, que requieren a veces transfusiones con hemoderivados debido a los signos de inestabilidad. Bueno, vamos a hablar acerca también de la hemorragia digestiva superior varicial y no varicial. Hemorragias variciales. Argento mencionaba acerca de la etiología y él da la clasificación también que la hemorragia digestiva superior se conoce como varicial y no varicial. Entonces, una de las hemorragias digestivas superiores variciales son las varices esofágicas. Estas son consideradas una complicación de la hipertensión portal porque se debe a una ruptura de varices que suele ocurrir en aquellos pacientes que presentan una presión portal superior a los 12 milímetros de mercurio, y cabe aclarar que dicha ruptura también puede presentar valores normales menores, ¿verdad? E incluso, o sea, es decir, puede haber una presión de 12 milímetros de mercurio que puede ocasionar esta ruptura, pero también incluso menores valores pueden ocasionarlo también. El aspecto clínico de estos pacientes es producto del aumento de las presiones que tienen como consecuencia el sangrado de origen varicoso, el cual pues se presenta con un conjunto de ascitis en pacientes con cirrosis, y ese conlleva e implica también a un alto grado de mortalidad del 57%. Y aquí podemos observar estas imágenes de las varices esofágicas, donde podemos observar venas dilatadas del segmento distal del esófago o también de la región proximal del estómago, que son secundarias también al aumento de la presión del sistema portal, como lo habíamos mencionado, que es habitualmente causado por la cirrosis. Como siguiente punto, vamos a hablar ahora acerca de las hemorragias no variciales. Dentro de las causas principales de hemorragias no variciales, dentro de las hemorragias digestivas superiores o altas, vamos a tener como principal la úlcera péptica. La úlcera péptica va a representar alrededor de un 30 al 50% de las causas no variciales, y es importante mencionar que esta va a estar causada por el ácido clorhídrico, que va a generar una lesión o una ruptura de la submucosa, y que puede estar causada por la bacteria Helicobacter pylori y por el uso prolongado o crónico de antiinflamatorios no esteroideos, como vamos a ver un poco más adelante. También se puede presentar en erosiones gastroduodenales, que representan un 10 a 15%, esofagitis, que va a representar a un 10 a 15% también, y por último el desgarro de Mallory-Weiss, que va a representar, dice, una bibliografía de un 3 a 15% y también de un 15 a 10%. Principalmente vamos a hablar, como continuación vamos a hablar acerca de la úlcera péptica. La úlcera péptica es importante gracias a que esta va a ser, como mencioné, una lesión del tracto digestivo que va a estar generada por el ácido clorhídrico secretada por las células parietales del estómago o a nivel gástrico. Esto va a ocasionar una ruptura epitelial de la submucosa que generalmente se va a encontrar localizada en el estómago y en el duodeno. Y es importante la localización anatómica de la úlcera porque dice la bibliografía de que no es igual una úlcera gástrica que una duodenal o una del bulbo posterior del duodeno proximal, el cual es mucho más significativo en comparación a una úlcera gástrica. Como mencioné también, una de las principales causas de úlcera péptica o úlcera gástrica van a ser la infección por la bacteria Helicobacter pylori y también por el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos. Primero vamos a ver cómo es el mecanismo de ulceración del Helicobacter pylori. Primero va a ser la inhibición de las células D, las cuales van a ser productoras de somatostatina, lo cual finalmente va a llevar a una hipersecreción de gastrina que va a generar un aumento del pH ácido a nivel duodenal, lo que explicaría también cómo se generan las úlceras duodenales gracias al Helicobacter pylori. Posteriormente, otro de los mecanismos puede ser la disminución en la secreción de bicarbonato. Hay que recordar que el bicarbonato va a formar parte de la primera línea de defensa a nivel gástrico junto con la mucosa. Y es decir, si hay una disminución en la secreción de bicarbonato,
puede estar más propensa la mucosa gástrica a la generación de úlceras pépticas. Y por último, el bloqueo de la liberación de secretina a nivel del duodeno, lo cual va a inducir a la liberación de sustancias proinflamatorias que pueden llegar incluso a empeorar el cuadro. Continuando con los antiinflamatorios no esteroideos, hay que recordar que estos van a generar una disminución de las prostaglandinas por inhibición de la vía de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas hay que recordar que van a haber principalmente dos, la ciclooxigenasa 1 y 2, y la 1 va a ser constitutiva y va a estar mediada por prostaglandinas con funciones homeostáticas y van a mediar también la integridad de la mucosa gastrointestinal. La COX-2 va a ser inducible y va a estar encargada o mediada por prostaglandinas de dolor y la inflamación. Entonces, a los antiinflamatorios no esteroideos cuyo mecanismo de acción va a ser la unión directa o indirecta a la ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2 o a ambas, van a tender a generar una lesión a nivel gástrico, principalmente si hay una inhibición de la COX-1, porque va a haber una alteración de la integridad de la mucosa gastrointestinal. Y posteriormente puede llevar a la generación o formación de una úlcera péptica. Es importante también recordar de que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de los principales antiinflamatorios no esteroideos que van a estar dando una úlcera péptica puede ser el ácido acetilsalicílico, la aspirina, la ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, entre otros. Bien, hoy sí, seguimos con la esofagitis. La esofagitis no es más que una inflamación del esófago que puede estar dado por irritación gracias a el uso prolongado o consumo crónico de alcohol, como en los etilistas, o también en pacientes que padecen de reflujo gastroesofágico, que como podemos observar acá, cuando hay un reflujo gastroesofágico es que pasa el contenido ácido, o específicamente el ácido clorhídrico del estómago, hacia el esófago, el cual va a generar una erosión o una irritación que posteriormente puede generar un sangrado y que puede generar posteriormente una hemorragia. Otra de las causas que pueden generar un sangrado o una hemorragia a nivel esofágico pueden ser la esofagitis infecciosa y la esofagitis asociada a fármacos, que dentro de estos pueden estar también relacionados los antiinflamatorios no esteroideos. Por último, dentro de las causas no variciales tenemos el desgarro de Mallory-Weiss. El desgarro de Mallory-Weiss es importante recordar que va a ser una ulceración o una laceración longitudinal que no llega a perforar la unión gastroesofágica, y el mecanismo en el que se va a presentar va a ser por un aumento de la presión de la cavidad abdominal y de la cavidad gástrica, que se va a reflejar a nivel de la unión entre el estómago y el esófago. Y dentro de los principales factores de riesgo por los cuales se puede llegar a desarrollar un desgarro de Mallory-Weiss va a ser la tos, el hipo, que ambos tendrían que ser fuertes, convulsiones y traumas torácicos. El consumo de alcohol también está bastante relacionado con el desgarro de Mallory-Weiss, representando alrededor de un 30 al 60% de los pacientes, y también la hernia hiatal en un 40 a 80%. El desgarro de Mallory-Weiss de causa iatrogénica, va a ser dado por medio de maniobras o exámenes que se han realizado de forma inadecuada, como por ejemplo el procedimiento durante un examen de endoscopía, en el que el encargado de realizar la endoscopía genera una maniobra inadecuada que puede perforar o lacerar longitudinalmente el esófago, causándole un desgarro de Mallory-Weiss, causándole ese desgarro longitudinal que, como dijimos, no logra perforar la unión gastroesofágica y puede generar posteriormente un sangrado, como podemos observar acá. Aquí se observa cómo hay una lesión longitudinal, que, como dijimos, no logra perforar la unión gastroesofágica. Aquí se puede observar mejor en una imagen de verdad, y que es importante también tener en cuenta la profundidad de la lesión o la erosión, ya que si afecta únicamente una capa superficial, puede que la hemorragia o el sangrado se autolimite. A diferencia si hay una lesión también de la submucosa, que ya ahí hay vasos de mayor tamaño que pueden contribuir a una hemorragia o un sangrado mucho mayor,
Como mencioné, de lo contrario, si solo se afecta la región superficial, puede autolimitarse y no llegar a un sangrado o una hemorragia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología como tal de la hemorragia digestiva alta o el sangrado del tracto digestivo superior. Esta se va a llamar hemorragia del tracto digestivo superior o hemorragia digestiva alta gracias al ángulo de Treitz. Gracias a esto lo podemos dividir en alta y baja. Y la alta va a estar delimitada por el duodeno, el duodeno proximal o la región proximal del duodeno, por el estómago y por el esófago. Es importante mencionar, como ya había dicho anteriormente, que la hemorragia digestiva es una urgencia, es una urgencia frecuente, pero es importante también tener en cuenta que cuando hay una laceración o una perforación de las mucosas únicamente, hay que tener en cuenta que en la mucosa solo se encuentran vasos sanguíneos que tienen características como que tienen pequeño tamaño, que tienen bajo calibre y que van a tener una presión baja, por lo que una lesión de la mucosa o un sangrado de la mucosa se va a autolimitar rápidamente gracias a que no es muy significativa el sangrado en pacientes que se encuentran normal, pero en pacientes que tienen patologías de la coagulación, ahí sí pueden significar causas hemorrágicas importantes. Sin embargo, la hemorragia digestiva clínicamente significativa ocurre con la ruptura o la lesión de un vaso de mayor calibre, como los podemos observar acá, la arteriola, una vénula o vasos de mayor tamaño como una arteria o una vena varicosa. Es importante entender también que una hemorragia digestiva alta va a presentarse únicamente cuando hay una alteración o una ulceración de la submucosa, que es donde se encuentran la mayor cantidad de vasos de mayor tamaño. Aquí, como podemos observar, aquí se observa con mayor facilidad los vasos sanguíneos que se encuentran en la mucosa gástrica en comparación a los vasos sanguíneos que se encuentran en la submucosa gástrica. Aquí se puede observar de mejor forma. La ubicación anatómica en la que se encuentra la lesión, como dijimos, es de suma importancia y tiene una gran influencia en el curso de la hemorragia. Al principio mencioné en comparación de la importancia que tiene una úlcera de la región posterior del bulbo duodenal, que va a generar un sangrado de mayor significancia en comparación a un sangrado ulceroso causado por una úlcera péptica a nivel gástrico. Entonces es importante también tener en cuenta la ubicación anatómica en relación con el curso de la hemorragia o la gravedad de la hemorragia. Otro de los mecanismos del sangrado es la explosión del vaso. Y digo otro de los mecanismos porque el mecanismo que acabo de explicar es la ruptura de la mucosa y submucosa. Otro de los mecanismos por los cuales se puede generar un sangrado va a ser el mecanismo de explosión del vaso. Y este se va a dar gracias al aumento de la presión dentro del vaso sanguíneo, en el cual la pared del vaso sanguíneo de la arteria o de la vena no va a poder resistir ese aumento de presión, por lo cual va a estallar o va a explotar, generando un sangrado significativo, como puede ser, por ejemplo, en casos de hipertensión portal, que va a generar una ruptura de la vena y va a generar el sangrado a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Y por último, vamos a observar que, consecuentemente, como es común en todas las hemorragias, se dé una respuesta adaptativa hemodinámica. Y nosotros hemos clasificado la respuesta adaptativa hemodinámica en 4 principales cambios. Pero el primero va a ser el aumento del reflejo del gasto cardíaco, luego va a ser la vasoconstricción selectiva de territorios como esplácnicos o el muscular, y la activación de los sistemas de retención de agua y líquidos. Y por último, la activación local de la cascada de coagulación, que, como mencioné, si al momento de la lesión la erosión está muy profunda a nivel de la submucosa, a veces no se da la cascada de coagulación, o a pesar de la cascada de coagulación no se puede autolimitar. Es importante también mencionar la diferencia que existe entre la hemorragia digestiva alta o hemorragia del tracto digestivo superior en comparación a las hemorragias de otras localizaciones. La hemorragia digestiva alta, primero, no es compresible, no se puede comprimir, no se puede intentar detener la hemorragia.
Segundo, es de difícil acceso y se puede acceder únicamente con el material o el equipo específico para hacerlo. No se puede acceder fácilmente a la región de la hemorragia. Sin embargo, se ha demostrado que la hemorragia digestiva alta tiene la tendencia a autolimitarse y en la mayoría de los casos, cuando se va a realizar una endoscopía, no se observa el sangrado activo, por lo que esta es la característica principal en comparación a los otros tipos de hemorragias en otras localizaciones. % de la volemia total va a estar perdido, o sea, se traduce en pérdidas que van desde en la leve de solo 500 mililitros hasta en la grave de hasta 1750 mililitros. Así la presión arterial sistólica, que en el grado 1 casi siempre se va a mantener iguales tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial sistólica, pero la presión sistólica irá disminuyendo hasta llegar a menos de 60 milímetros de mercurio. En la 4, la frecuencia cardíaca irá aumentando hasta llegar a más de 120 latidos por minuto en la clase 4, que se traduce entonces en las categorías que voy a describir en este momento. Es importante que a la hora de realizar o de aplicar qué grado le aplicaremos al paciente, no dejarnos llevar por los datos que nos den los pacientes, la familiar de los pacientes únicamente, porque esto hacemos una sobreestimación de la hemorragia. Así que nos iremos a otros factores como la toma de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que es importante para detectar, en primer lugar, el nivel de la hemorragia. Luego nos podemos ver si hay un incremento ortostático de la frecuencia cardíaca, quiere decir que esto traduce un shock hipovolémico. Y así como también los descensos de la presión arterial, por correcto, la hipotensión arterial, que esto traduce una pérdida de la volemia bastante grande, como lo tenemos aquí, que son pérdidas hasta el 35%. Y también me puede traducir, bueno, es de mal pronóstico, por eso es importante la toma de la tensión arterial en decúbito y en sedestación para dar un diagnóstico precoz acerca del tipo de hemorragia. Y es importante también que la hipotensión arterial nos puede llevar a otro tipo de afectaciones, como una hipoperfusión sistémica, extremidades frías, depresión del sensorio que me puede dar agitación, palidez, confusión, incluso veríamos el estado mental de letargo en la categoría 4, en la masiva, en la exsanguinante, que me puede llevar a estos niveles. Y también, por último, me puede llevar a un llenado capilar disminuido, ¿verdad? O sea, la presión arterial está a menos de 60 milímetros de mercurio, entonces habrá un llenado capilar totalmente lento, disminuido, no será igual que en la leve. Y estas son las afectaciones principales, las categorías en cuanto a las hemorragias digestivas altas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tatiana Guerrero y yo les hablaré sobre la clasificación de Forres. Esta clasificación se basa en las características endoscópicas de las úlceras gastrointestinales, teniendo como objetivo clasificar la severidad de la hemorragia de acuerdo con los hallazgos de los estudios imagenológicos. Tenemos el Forres 1A, que el tipo de lesión es sangrado pulsátil, el 1B, que es sangrado en napa, que ambos tienen el porcentaje de riesgo de resangrado del 55% y mortalidad del 11%. Tenemos el 2A, que es un vaso visible con riesgo de resangrado del 43% y de mortalidad del 11%. El 2B, que es un coágulo adherido, tiene riesgo de resangrado del 22% y mortalidad del 7%. Y el 2C, que es una mácula plana, tiene riesgo de sangrado del 10% y del 3% de mortalidad. El Forres tipo 3, en donde se muestra un fondo limpio, hay 5% de riesgo de resangrado y 2% de mortalidad. Aquí se muestran imágenes en donde podemos observar las distintas lesiones. Tenemos el Forres 1A, en donde se muestra un sangrado activo pulsátil, y el Forres 1B, en donde se muestra un sangrado en napa desde el lecho ulceroso. El segundo grupo, que es el Forres 2, incluye a las úlceras sin sangrado activo al momento de su observación, pero con signos de sangrado reciente en el lecho ulceroso, como es el vaso visible
que se muestra en el Forres 2A, que se describe como una protuberancia pigmentada de superficie lisa de menos de 3 milímetros, la cual corresponde a un pequeño coágulo ubicado sobre el defecto de la pared del vaso que originó el sangrado y que proporciona una hemostasia inestable. Luego tenemos el Forres 2B, en donde se muestra un coágulo adherido, definido como una lesión amorfa, roja, café o negra, de tamaño variable, en general mayor a 5 milímetros, adherida al lecho ulceroso y que no se desprende con aspiración o lavado del coágulo, que esto es una señal de que es una hemostasia más avanzada. Y tenemos la mácula plana, la cual se describe como una mancha pigmentada plana sin relieve evidente en el lecho de la úlcera. Luego tenemos el Forres tipo 3, que corresponde exclusivamente a las úlceras pépticas con fondo limpio, fibrinoso, sin ningún tipo de protuberancia o cambio de coloración. Luego tenemos la evaluación del paciente con sangrado de tubo digestivo superior. En la anamnesis se debe averiguar la historia previa de uso de aspirina, AINES, glucocorticoides e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que dichos fármacos aumentan el riesgo de sangrado. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina inhiben la agregación plaquetaria y su uso simultáneo con los antiinflamatorios no esteroideos o aspirina aumentan dicho riesgo. También es importante los antecedentes de pirosis o dolor epigástrico que sugieren gastritis, gastroduodenales sangrantes. También antecedentes de abuso de alcohol que hace pensar en varices esofágicas o gástricas por hipertensión portal o en gastritis. Es necesario averiguar otras enfermedades que alteren la hemostasia, como lo es la hepatopatía crónica no alcohólica, insuficiencia renal crónica, neoplasia diseminada y otras alteraciones de coagulación. También se debe sospechar el síndrome de Mallory-Weiss en pacientes con TEA de hematemesis, alcoholismo y vómitos frecuentes. Bueno, ahora con el examen físico es esencial la evaluación de las constantes vitales para estimar la cantidad de volumen intravascular perdido. En esta diapositiva se muestra una tabla donde se correlacionan los parámetros vitales y la cantidad de sangre perdida en forma aguda. Si en la exploración física encontramos parámetros vitales normales, hay un porcentaje de volemia perdida del 0 al 15%. Si hay caída de la tensión arterial sistólica con el ortostatismo mayor a 20 milímetros de mercurio o tensión arterial diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio, el porcentaje de volemia perdida es del 15 al 20%. Si hay taquicardia en reposo, el porcentaje de volemia perdida es del 20 al 25%. Y si la presión arterial sistólica es menos de 100 milímetros de mercurio, el porcentaje de volemia perdida es más del 30%. Y si hay signos de shock, el porcentaje de volemia perdida es más del 40%, que nos indica una pérdida masiva. Determinar la presencia de hipovolemia es clave como primer paso del examen físico del paciente con hemorragias, y el tratamiento de la hipovolemia debe instaurarse inmediatamente. Se puede valorar la volemia mediante la realización de ortostatismo, que consta de 5 pasos. El primero es pedir al paciente que se coloque en posición supina, es decir, boca arriba, esperar al menos 2 minutos, luego medir la frecuencia cardíaca y tensión arterial y posteriormente pedir al paciente que se ponga de pie y realizar las mismas indicaciones en los minutos 1, 3 y 5. Para definir la hipotensión ortostática se deben considerar los siguientes datos, que sería el primero sería descenso de 20 milímetros de mercurio o más de la tensión arterial sistólica. Segundo sería descenso de 10 milímetros de mercurio o más de la tensión arterial diastólica. Y presencia de síntomas tales como mareos o lipotimia.
el aumento postural de la frecuencia cardíaca, es decir, el incremento de 30 latidos o más en la frecuencia del pulso, es útil a la hora de poner en evidencia la hipovolemia. Para pérdidas de sangre mayores de 600 ml tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 93%. Si el sangrado se manifestó como hematoquesia, se debe realizar una exploración rectal para comprobar la existencia de hemorroides, masas y fisuras. Mediante el tacto rectal se puede confirmar la existencia de melena o de hematoquesia. También es necesario colocar una sonda nasogástrica y realizar un aspirado. Si en el aspirado se muestra sangre roja, sugiere una hemorragia activa, mientras que si en el aspirado hay sangre, el libro de agente menciona en borra de café, indica que la hemorragia ha cesado y ambas situaciones confirman el origen alto de la hemorragia. Sin embargo, si no se detecta sangre, no debe excluirse un sangrado alto. Tenga muy buen día, me presento. Mi nombre es Yancy Vanessa Hernández Alemán. En este día me corresponde hablarles sobre el diagnóstico diferencial del sangrado digestivo superior. Sabiendo que el sangrado digestivo superior se da en los órganos esófago, estómago, hasta el ángulo de Trenz, tenemos algunas patologías que podrían, o algunas causas que podrían tenernos o darnos un sangrado digestivo. La primera es la deglución de sangre de la cavidad nasal u oral, que esta puede causar falsas hematemesis y falsas melenas. También está otra causa que es la hemóptisis. La exteriorización del sangrado posterior a una tos y su característica es que es una sangre roja brillante y de menor cuantía. También tenemos la hemorragia digestiva inferior. Otra causa es son falsas hematemesis o las falsas melenas, que estas se pueden dar mayormente en la ingesta de alimentos como el vino y las salsas de tomate. Otra causa importante también es la causa de las heces negras, que esta se da mayormente en las terapias farmacológicas, como por ejemplo la terapia farmacológica con sulfato ferroso, las pastillas de carbón activado y las sales de bismuto. Mi nombre es Jocelyn Anayansi Hernández Benítez y les voy a hablar acerca del diagnóstico, pruebas principales y complementarias del paciente con sangrado del tubo digestivo superior. Dentro de las pruebas principales tenemos la endoscopía digestiva alta, que en el caso de una urgencia se realiza dentro de las 24 horas y es la más importante intervención en pacientes con hemorragia digestiva alta. Se dice que en más de un 90% de los casos la endoscopía permite el diagnóstico del sitio del sangrado y ayuda a precisar el pronóstico y permite realizar un tratamiento adecuado para estos pacientes. Por lo tanto, es necesario realizar a todos los pacientes con escasas contraindicaciones. Entre estas se incluye la sospecha de perforación, angina inestable no controlada, un shock, una coagulopatía no corregida, una insuficiencia respiratoria o un compromiso de conciencia, entre otras. La mayor parte de ellas pueden ser corregidas rápidamente para realizar dicho procedimiento. Dentro de las complicaciones posibles incluyen la perforación, una aspiración pulmonar, sepsis, insuficiencias respiratorias, arritmias, infartos del miocardio e inducción de sangrado, que esto ocurre en menos de 1% de los pacientes. Los pacientes con un alto riesgo de hemorragia persistente o recurrente van a requerir una EDA de urgencia, que esta se realiza pronto se controle la compensación hemodinámica o comprobando la imposibilidad de lograrlo. Los predilectores clínicos de alto riesgo son una hemorragia digestiva alta, masiva, en el caso de un shock o una hipotensión al ingreso, hematemesis fresca post ingreso, pacientes mayores de 70 años
o que tengan patologías asociadas a insuficiencia cardíaca, renal o hepática, la sepsis o cursando un cuadro postoperatorio. Se debe realizar en una unidad de paciente crítico y el endoscopista tiene que tener el equipamiento necesario y el entrenamiento para realizar una terapia hemostática. En el caso de que una EDA no haya logrado controlar la hemorragia, existen otras alternativas, como lo es la embolización mediante angiografía, que esta es una técnica de radiología intervencional considerada la segunda línea de tratamiento en los pacientes que no responden a un tratamiento médico o endoscópico, debido a que posee una menor mortalidad que la cirugía, la convierte en un procedimiento razonable para evitar un sangrado persistente. Este tipo de embolización mediante angiografía tiene complicaciones como lo es la isquemia e infarto intestinal. Sin embargo, gracias a los avances en los últimos 10 años, esas tasas han ido disminuyendo. Cuando la EDA no ha logrado controlar la hemorragia, existen otras alternativas como lo es la embolización mediante angiografía, que esta es una técnica de radiología intervencional considerada la segunda línea de tratamiento en los pacientes que no responden a un tratamiento médico o endoscópico debido a que posee una menor mortalidad que la cirugía. Se convierte en un procedimiento razonable cuando existe un sangrado persistente. Se dice que la principal complicación de esta embolización es la isquemia e infarto intestinal. Sin embargo, gracias a los avances en los últimos 10 años, esto ha ido disminuyendo. Otro tipo de alternativa que tenemos es en el caso de la cirugía, o también conocida como la laparotomía abdominal. La necesidad de un tratamiento quirúrgico ha ido disminuyendo considerablemente debido a nuevas técnicas no invasivas, como al uso de la endoscopía, que se está realizando hoy en día en más de un 10% de los pacientes. Entre un 5 y un 10% de los pacientes que llegan a la cirugía no tienen un diagnóstico preciso por tratarse de hemorragias masivas que obligan a una terapia rápida quirúrgica, teniendo tasas de mortalidad de un 12% en úlceras gastroduodenales. Sin embargo, para realizar esta laparotomía existen ciertas indicaciones, como lo es en el caso de una hemorragia masiva que no pueda ser detenida y que precise más de 2.500 mililitros o mayor o igual a 4 unidades de sangre en 24 horas. También una hemorragia que pese al tratamiento médico requiere una reposición de 2 unidades de sangre por día durante mayor o igual a 4 días. Una hemorragia persistente, también en el caso de una hemorragia recidivante con fracaso de endoscopía o de embolización. También una hemorragia digestiva alta secundaria a una neoplasia también van a requerir o son indicaciones para realizar una laparotomía. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos el hematócrito, que ese se debe solicitar siempre, aunque el hematócrito inicial no refleja adecuadamente la magnitud total de la hemorragia. Se requiere entre 24 a 48 horas para que la hemodilución se haga evidente en el hematócrito plasmático. Otros exámenes tenemos la función renal, tanto de BUN como de creatinina, electrolitos, sodio, potasio y cloro, exámenes de coagulación del tipeo sanguíneo y recuento de plaquetas, los grupos sanguíneos y RH, que son esenciales para realizar una transfusión con glóbulos rojos, y el electrocardiograma, que es necesario para una comparación futura y en pacientes con hipotensión o otras evidencias de hipoperfusión. Buenos días, mi nombre es Carlos Guerra y les hablaré de las generalidades del tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico. Primero hablaremos de las generalidades del tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta no varicosa, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ya sea por vía intravenosa u oral, es más eficaz.
Estos son administrados antes de una endoscopía, ya sea en un bolo intravenoso de 80 miligramos 2 veces al día o un bolo intravenoso de 80 miligramos seguido de una infusión continua de 8 miligramos por hora. Estos repercuten en la proporción de pacientes con signos de alto riesgo de hemorragia y reducen la necesidad de cirugía y la mortalidad en la hemorragia por úlcera péptica. Sin embargo, no se han demostrado beneficios en los índices de nuevas hemorragias, intervención quirúrgica o mortalidad. En el caso de lo que es la hemorragia por varices, la terlipresina y la octreotida logran efectos hemostáticos similares con una seguridad comparable a la octreótica, como complementos al tratamiento endoscópico en la hemorragia por varices. La infusión de octreotida reduce de forma aguda la presión portal y controla la hemorragia por varices, mejorando así el diagnóstico y el éxito terapéutico de una endoscopía posterior. De ahí vamos a tener la hemorragia crónica por malformaciones vasculares digestivas, en la cual la talidomida es el método más eficaz en aquellas hemorragias que no responden al tratamiento. En las generalidades del tratamiento endoscópico tenemos la endoscopía digestiva alta, la cual es la técnica de elección para el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta por su rentabilidad diagnóstica, su valor prognóstico y su potencial terapéutico, siendo así que identifica la lesión causante de la hemorragia en más del 90% de los casos, además de que ofrece la ventaja del tratamiento inmediato. Esta técnica debe realizarse lo más pronto posible en una hemorragia digestiva alta aguda, en un lapso de entre 12 a 24 horas, ya que un retraso superior a esta cifra, después de la última manifestación de la hemorragia, reduce la rentabilidad de la misma. Esta técnica está indicada en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta, ya que permite estimar el riesgo de recidiva y de mortalidad sobre la base del tipo de lesión y la presencia de signos de hemorragia reciente. Luego tenemos lo que es la ligadura de las varices o colocación de bandas elásticas, el cual va a ser un tratamiento endoscópico de elección. Va a ser el tratamiento endoscópico de elección para las varices esofágicas con una intubación endotraqueal para proteger las vías respiratorias si hay presencia de una hemorragia masiva o el paciente presentase obnubilación. La colocación de bandas elásticas es eficaz en la profilaxis primaria y secundaria de la hemorragia por varices con beneficios similares a los del tratamiento. Solo con bloqueantes betas, sin embargo, pueden presentar complicaciones como ulceración superficial, la disfagia y la molestia torácica transitoria. Luego tenemos lo que es la escleroterapia, el cual es un método eficaz. Sin embargo, este método es utilizado fundamentalmente cuando la colocación de bandas elásticas no es posible técnicamente. Y por último, también mencionaremos lo que es la inyección endoscópica de cianoacrilato, la cual es más eficaz que el tratamiento bloqueante beta en la profilaxis primaria y secundaria de las bandas por varices gástricas, pero no en la hemorragia por varices esofágicas. Acá tenemos el algoritmo sugerido para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con hemorragia aguda de tubo digestivo alto. En este se nos presenta en qué casos se usará tratamiento farmacológico y en cuáles está indicado el uso de tratamiento endoscópico, así como también la atención que se debe brindar para cada caso, para cada caso. Vamos a ver que la infusión de inhibidores de la bomba de protones se considera desde el principio, ya que disminuye los estigmas ulcerosos de alto riesgo al mismo tiempo que la terapia endoscópica. Sin embargo, no mejora los resultados clínicos como la hemorragia adicional, la cirugía o muerte. Los pacientes con hemorragias importantes
y con datos endoscópicos de alto riesgo, como es el caso de varices esofágicas, mejoran con la hemostasia endoscópica. En cambio, se puede dar de alta a aquellos que tienen lesiones de bajo riesgo, por ejemplo, desgarros de Mallory Weiss, que no sangran todo el tiempo, y cuando sus cifras de hemoglobina y signos vitales se mantengan estables y no presenten otra enfermedad. Dentro de las generalidades del tratamiento quirúrgico, podemos mencionar que esta técnica dependerá del tamaño y de la localización de la úlcera. Y esta técnica está reservada para aquellos pacientes que presentan una recidiva hemorrágica asociada a hipovolemia grave, con una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, o cuando la recidiva se presente en úlceras con un tamaño superior a 2 centímetros, o también en ciertas localizaciones como la cara posterior del bulbo duodenal, donde la eficacia del tratamiento endoscópico es menos eficaz. En el caso de la úlcera gástrica, se recomienda la sutura simple o una reserción en cuña de dicha lesión, o bien una gastroenteroanastomosis en Y de Rux. Sin embargo, de existir una úlcera localizada en la parte alta del estómago, puede ser necesaria la ligadura de la arteria gástrica izquierda, para que de esta manera aseguremos la hemostasia, y para aquellos casos en los que existe una úlcera duodenal, se practica una duodenotomía y sutura de dicha úlcera, seguida de cierre longitudinal o piloroplastia. Como grupo, hemos concluido que la hemorragia digestiva alta tiene su origen en una lesión situada por encima del ángulo de Treitz, siendo así una de las principales emergencias médicas dentro de los factores asociados a padecer este tipo de patología, de entre los cuales tenemos las comorbilidades desarrolladas de forma crónica como la cirrosis, el alcoholismo crónico, la hepatopatía crónica, con desarrollo de enfermedades ulcerosas de la mucosa gástrica duodenal, trastornos de la coagulación, las infecciones por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Su manejo está dirigido a la estabilización y reanimación inicial y también al diagnóstico temprano, en el cual se emplean técnicas endoscópicas, angiográficas y quirúrgicas, las cuales pueden usarse también como tratamiento según el tipo del paciente al que el clínico enfrente. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.